trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de 3 meses de vacaciones, Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La Peluca de Sarmiento. Zona Sur, un programa de educación hecho por educadores. Bueno, tenemos una comunicación. Sí. Vamos a hablar con Paula, que es educadora popular y profesora de Ciencias de la Educación. Hola Paula, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día. Hola Jessy, hola Víctor. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, acá, arrancando el fin de... Bueno, esta semana, este lunes, empieza lo que en las escuelas se conoce como la Semana de la ESI. Y un poco queríamos charlar con vos, Paula, para que nos cuentes un poco en qué se enmarca esta Semana de la ESI, que parece que que hace un revuelo, que provoca un revuelo en las escuelas. Y bueno, un poco saber en qué se enmarca, qué nos acompaña como docentes para poder trabajar este tema en las escuelas. Genial. Sí, bueno, la ley de ESI, la 26.150, ya tiene más de 10 años, ¿no? Es del 2006, pero como todos los cambios en educación siempre tienen su tiempo. En ese sentido, la ley lo que invita, de alguna forma nos obliga a dar ESI y también nos enmarca en que los estudiantes, las estudiantes tienen el derecho, como sujetos de derecho, a recibir educación sexual integral. Esto es en todos los niveles y en la gestión tanto privada como estatal. Y por ahí lo que está bueno que pensemos es que la ESI nos invita a una idea de sexualidad que es mucho más amplia, ¿no? Que la genitalidad, por ejemplo, ¿no? Como estamos pensando la sexualidad en las escuelas desde una dimensión como constitutiva, ¿no? De los seres humanos, que tiene que ver con emociones, con los afectos, con lo corporal también, ¿no? Claro, con la identidad, con lo subjetivo. Entonces, bueno, pensándolo así, la ESI tiene mucho más sentido y nos invita como a trabajar en un montón de planos que ya lo venimos haciendo y que podemos desde la ESI también darle una perspectiva de géneros y derechos que está bueno que tenga. Sí, vuelvo a esto que dijiste en un principio, esta idea de derechos de las niñas, les jóvenes, me parece que está bueno pensarlo desde ahí, también cómo fue cambiando la perspectiva, ¿no? Del considerar a los niños y los jóvenes como sujetos de derecho. Sí, totalmente. La ley plantea que lo que tenemos que trabajar en las escuelas tiene que ver con invitar a una formación integral, con valorar la afectividad, cuidar el cuerpo, ejercer los derechos, construir y garantizar equidad, ¿no? En términos de poder con los pibes y las pibas reflexionar sobre los estereotipos, los mandatos, lo que se espera de ellas y de ellos, y generar espacios de confianza también, ¿no? Que las escuelas sean espacios donde las pibas y los pibes se sientan bien y puedan compartir y les creamos y los valoremos, y bueno, eso lo permite la ley y también nuestra propia práctica, ¿no? Como docentes que nos sale, que la ejercemos. Y pensando en eso y en esto que también hablabas de la sexualidad desde esta perspectiva integral, ¿qué elementos pensás que la ESI nos sirven de herramientas en este contexto tan complejo que es el ASPO
y la educación en emergencia? ¿O qué podemos pensar? Y sí, yo creo que hoy más que nunca, ¿no? Como en este contexto se pone en evidencia la necesidad de visibilizar la ESI y todas las temáticas o los aspectos que podemos tocar. Yo creo que ese gran trabajo que venimos haciendo como docentes de sostener a los pibes y a las pibas para que no se caigan, de poder reflexionar cómo nos sentimos, de poner en palabras las emociones, de problematizar lo que nos está pasando, es claramente un contenido que se puede enmarcar en la ESI. Las cuestiones de grooming también, ¿no? Como esta situación que puede llegar a darse de acoso de adultos hacia los menores, hacia las menores, y que hoy que estamos mucho con el celular, con la compu y esas cosas, también tenemos ahí como escuela que estar atentas y atentos y por ahí trabajarlo con los chicos. También la cuestión, no sé, por ejemplo, me imagino que a todos nos está pasando, ¿no? La división de las tareas en el hogar, tanto tiempo en casa, bueno, poder problematizar, ¿no? Con las chicas y los chicos cómo se están organizando, cómo se están dando las tareas, los vínculos en el hogar. Eso también es un contenido de ESI que hoy, más que nunca, por el contexto, se pone mucho en juego y está bueno que esté el espacio para pensarlo. Sí, está buenísimo lo que decís, porque a veces, parece que, sobre todo para las que estamos, bueno, en el aula no, ahora en los espacios virtuales compartiendo con las chiques, pareciera que ahora las escuelas se acuerdan esta semana de la ESI y se nos suma más trabajo, pero también está bueno pensar que es una súper herramienta, ¿no? Para tener en cuenta y para reflexionar y trabajar con los chicos y acercarnos a ellos. Y ahí también, ¿no? Algo nuevo, distinto en el contexto es la familia. ¿Cómo juega en esta ESI que ahora estamos laburando en en el aislamiento, en la pandemia? No sé, ¿qué te parece sobre esto de la familia y en qué lugar podríamos charlar con ellos, o desde qué lugar, digamos? Claro, sí, la verdad que este contexto hace, ¿no? Como que las fronteras de la escuela de repente son otras, y está interesante. La familia es parte, ¿no? de la comunidad educativa, y en ese sentido siempre que podamos trabajar mancomunadamente está bueno. Yo creo que bueno, en principio los chicos, las chicas tienen derecho a recibir ESI, a trabajar con estos contenidos, con estas temáticas, incluso a pedir, ¿no? Algunos temas que son de su interés y que ellos evidencian que es necesario que los toquemos, y eso se tiene que garantizar. Nosotros como docentes no podemos hacer como que no existe. Y por otro lado, creo que la reflexión que pueda darse con las familias puede enriquecer, ¿verdad? Y los chicos también pueden como charlar, debatir con las familias. Por ejemplo, la cuestión del proyecto de vida o lo vocacional, ¿no? Que los pibes de sexto que están por egresar, por ejemplo, se pone muy en juego, ¿no? De repente tu último año y estás ahí encerrada, sí. Y bueno, y ahí las familias y la escuela tenemos como una tarea de acompañamiento, de pensar, de problematizar qué está pasando, de ver, y eso si lo hacemos en conjunto me parece que es mucho más potente que hacerlo solo la escuela. Sí, me parece súper interesante lo que decís, también en el sentido de que les llegue, digamos, a las familias lo que trabajamos sobre la ESI. Hay muchos mitos alrededor de qué es la ESI, y a veces se generan un montón de resistencias. Sí, hay muchas. La aplicación de la ESI, bueno, en diferentes municipios o en la zona sur será de una manera, en cada provincia es un mundo, ¿no? Es una ley nacional, pero tiene su aplicación y sus resistencias de acuerdo a los contextos, y eso es algo que es medio una deuda todavía y que hay que seguir luchando, porque también eso, la aplicación de leyes tiene que ver con las batallas que damos también para que se cumplan. Pero bueno, me parece que
nosotras como docentes tenemos que ir en este sentido de que la sexualidad es mucho más que la genitalidad y que está todo el tiempo, está en lo que hacemos, en cómo sentimos, en cómo nos relacionamos, en lo que pensamos, y bueno, entonces ahí hay algo que es importante que rescatemos y que bueno, que ampliemos la mirada. Me parece que ese es el desafío. Sí, totalmente. Me quedo con esto que decís, ¿no? De cómo se fueron ganando estos derechos y la aplicación de la ESI. Recuerdo que cuando, y en ese marco también la semana de la ESI, recuerdo que cuando empecé a trabajar hace ya casi 10 años, no existía la semana de la ESI, ni pensar la ESI desde la transversalidad, ni con nuestros compañeros de laburo, ni mucho menos con los chicos, y eso que ya hasta existía la ley. Me parece que eso fueron como batallitas también que se fueron ganando y que ahora en todas las escuelas existe al menos esta semana, digamos. Sí, totalmente, coincido. Y esto que decís del trabajo con nuestras compañeras y compañeros, ¿no? El debate que podamos darnos, el pensar juntos modos de intervenir, de cómo transversalizar la ESI, ¿no? De cómo meter algunas de estas cuestiones en los temas que damos, que por ahí parece que nada tienen que ver, y sin embargo, no sé, en los problemas de matemática, María sigue siendo la que va a comprar y Pedro sigue siendo el que sale a trabajar. Hasta en eso podríamos como ir pensando qué sentidos hay en relación a la sexualidad o a los estereotipos, los mandatos, y eso también es ESI. Y eso lo construimos como en debate con nuestras compañeras y compañeros, no hay otra ciencia. Y ahí tenemos como un rol re activo y está bueno, es todo un desafío que nos potencia como trabajadoras y trabajadores de la educación. Sí, totalmente. Sí, y al mismo tiempo, bueno, la necesidad también de capacitarnos, sí, hay muy poca capacitación en servicio y eso también nos demanda a veces, queda mucho en la voluntad de nosotros, pero bueno, es necesario también que sigan existiendo, o además que también podamos. Pensaba en esto que costó mucho que el postítulo en ESI que está en el Joaquín, que se dicta en el Joaquín este año, se inicie. Me parece que eso hay que seguir peleando para poder seguir formándonos en estas temáticas. Sí, totalmente, y que coincido plenamente, y que esta formación sea también esto, ¿no? Que la ESI sea con conocimientos precisos, confiables, científicos, que sea una ESI laica. Hay batallas que dar todavía, porque bueno, también la ley habilita que cada escuela pueda trabajarlo desde su idiosincrasia, y hay algunas cosas en las que no podemos retroceder, y eso es interesante que lo tengamos bien en cuenta. Sí, totalmente, la ampliación para que se incorporen el matrimonio igualitario dentro de la ley, o que además se dé en todas las provincias, que es algo que tampoco ocurre, digamos. Tal cual. Sí. Bueno, Paula, la verdad que es súper interesante. No sé, Víctor, si vos querés preguntar algo más o comentar algo más. Sí. Como esta semana estuvimos laburando bastante, no sé si tenés ¿cuáles serían tus impresiones sobre las particularidades del momento? Porque, bueno, un poco esto ya lo comentaron, pero recuerdo, digamos, un tallercito que estuvimos haciendo esta semana, y justo se daban las situaciones donde las chicas y los chicos empezaban a comentar cuestiones de la familia, adelante de la familia, bien que lo comentaron, que se dio el clima para que pudieran comentar esas situaciones, pero esto es una complejidad que se suma al trabajo de la ESI, ¿no? En el marco de la pandemia. Sí, totalmente. Eso y la cuestión de la conectividad y de cómo hacemos para llegar a los pibes y a las pibas en este contexto, que sí, que se vuelve difícil. Nosotros en las escuelas vamos a hacer el mes de la ESI, porque sabemos que en una semana no llegamos como a llegar a los estudiantes. Y entonces, bueno, como hay que ampliar un poco el tiempo. Yo creo que sí podemos usar la ESI en este contexto como un tema que convoque.
como un tema que acerque y que invite a la participación, porque son temas que les interpelan a las pibas y a los pibes. Entonces, bueno, ahí hay algo. Pero este desafío que vos mencionás es, sí, hasta incómodo, ¿no? Pero también estos temas tienen eso, de alguna manera nos ponen en una situación de revisión y de reflexión que tenemos que construir colectivamente, qué amparos tenemos frente a eso y cómo podemos resolverlo de la mejor manera, pero no es en soledad tampoco, no es tarea de un solo docente. Sí, totalmente. Recuerdo una pequeña anécdota. Una de las chicas de las estudiantes de tercer año estaba contando, bueno, porque mi papá esto, el otro, y estábamos ahí con la compañía docente y no sabíamos cómo intervenir. Tu papá es un machirulo. Pero bueno, bien que estamos pudiendo intervenir. Y una reflexión que después de un par de talleres que hicimos, es esto que marcás vos, que la necesidad de la continuidad, ¿no? Como un balance, un pequeño balance preliminar que estamos haciendo a estas intervenciones, es que se desprenden otros temas como necesidad para seguir trabajando sobre la ESI. Sí, queda mucho por hacer. Bueno, Paula, muchas gracias por la comunicación. Sí. A ustedes. Gracias.